Buenas tardes a todos y bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a los que nos siguen desde casa. Gracias muy especiales a Josefina Cabarga, de la Sociedad de Amigos del Museo, por la organización de este ciclo de conferencias. Ciclo de conferencias que está ligado a la publicación de este libro que presentamos aquí hace unos días, Del elefante a los dinosaurios, 45 años de historia del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hoy, concretamente, presentamos la segunda conferencia de este ciclo, titulada Un protozoólogo del Instituto José de Acosta, Dimas Fernández Galeano. Aprovecho especialmente también para agradecer a la familia Fernández Galeano las fotografías que ha donado para este capítulo. La conferencia va a ser impartida por Alfonso Carrascosa, que es investigador científico del CSIC, que ha desarrollado su actividad profesional fundamentalmente investigando en microbiología de los alimentos, área sobre la que es autor, de más de 100 artículos y coautor de 15 patentes. Y en la actualidad está enfocado a la historia de la ciencia, fundamentalmente, claro, a la historia de la microbiología. Es biógrafo de la Real Academia de Historia y coordina el grupo de Historia de la Microbiología Española de la Sociedad Española de Microbiología. Actualmente he dicho que es investigador científico del CSIC, actualmente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, dentro del grupo de Historia y Documentación de las Ciencias Naturales en España. Es autor del capítulo del libro que lleva por título el que he dicho antes, el Instituto José de Acosta y el desarrollo de la microbiología en España. Y es lo que he dicho antes, es el título de la conferencia, que se refiere particularmente a Dimas Fernández Galeano. Dimas Fernández Galeano es una figura que contribuyó desde el Instituto José de Acosta. El Instituto José de Acosta era uno de los 3 institutos en los que se desgajó el museo después de la guerra y al que estaba adscrito el museo en aquella época y con el que muchas veces había confusión, qué era el museo y qué era el Instituto José de Acosta. Bueno, pues desde este instituto él contribuyó a la consolidación de la investigación en microbiología, fundamentalmente la microbiología desde el punto de vista de los naturalistas, no desde la medicina ni desde la agricultura, sino desde los naturalistas. Y siguió la estela de su padre, Emilio Fernández Galeano, que además de ser microbiólogo y protozoólogo, fue director del Instituto José de Acosta. Y bueno, yo creo que nada más, que dejo la palabra al doctor Carrascosa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Soraya, por tus amables palabras. Un protozoólogo del Instituto José de Acosta, Dimas Fernández Galeano. Este es el título, como os ha dicho Soraya, de la charla que voy a impartir. Aquí veis a don Dimas, guapísimo. Me voy a referir a él por don Dimas porque trabajé con él. Ahora os cuento algunas anécdotas para arrancar la charla. Yo quería empezar agradeciendo a la Sociedad de Amigos del Museo, a Josefina Cabarga, la organización de este acto. Siempre que he venido a hablar en la Sociedad de Amigos del Museo, las veces anteriores pues me he sentido muy bien porque vienes a mesa puesta, no es un sitio en el que llegas y tienes que estar mirando a ver si hay o no y si el sistema funciona, sino que te lo encuentras todo perfectamente hecho y además pues hoy incluso se está emitiendo en directo esta charla, ¿no? Por lo tanto, Josefina, muchísimas gracias por tu buen hacer. También quiero, como no, agradecer a la persona que ha hecho posible que yo me dedique que realice este estudio, una persona fundamental y que participe en este libro, que es la doctora Carolina Martín Albaladejo, que por supuesto les da un saludo muy cordial a toda la familia, la investigadora principal de este proyecto, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre 1939 y 1985, de la disgregación a la reunificación en su contexto nacional e internacional,
que es el proyecto dentro del cual pues, se han desarrollado las investigaciones, parte de las investigaciones que se recogen en este libro y muy en concreto, desde luego, las investigaciones de las que os voy a hablar. Este libro fue presentado recientemente y, por lo tanto, pues agradecer a Carolina que me haya permitido. Me referiré a ella como Carolina, es la editora del libro, Soraya es la coeditora del libro y pues así. Para empezar bien, empiezo por los agradecimientos. Yo, aprovechando un poco este ambiente familiar que nos da esta bellísima sala, quiero saludar también a todos los que nos están escuchando. Agradezco mucho que estéis ahí. Pienso que va a ser interesante lo que os cuente, no tanto porque os lo cuente bien o mal, sino porque el personaje, desde luego, es un personaje muy interesante, don Dimas Fernández de Galeno, don Dimas, así se le llamaba en el ambiente profesional. Yo conocí a don Dimas en 1981, que precisamente me he enterado recientemente, gracias al libro, que fue el año en el cual el CSIC dio por terminada la andadura del Instituto José de Acosta, si no recuerdo mal. Se emitió una comunicación en la cual pues, ya se daba por, digamos así, se terminó la existencia del Instituto José de Acosta precisamente ese año 81. Fue mi profesor de microbiología. Y resulta que cuando fui a presentarme al obligatorio examen final, pues no sé en qué estaba pensando exactamente, llegué tarde y estaba encargada de hacer el examen una de sus discípulas, de sus primeras discípulas, la profesora Margarita Flores, y no me dejó entrar. Así que coseché mi primera calabaza de mi vida y la única, porque me suspendieron la microbiología. Entonces resulta que, bueno, luego la recuperé. Al año siguiente, esto era en tercero de carrera, en cuarto de carrera cursé, porque yo soy zoólogo de especialidad, la protozoología, que era optativa, yo la elegí y, bueno, pues me gustó mucho y saqué matrícula de honor. Y en cuarto de carrera, pues yo empecé a oír que había gente que iba por los departamentos y empezaba a estudiar y empezaba a hacer investigación. Y bueno, pues yo, no es que fuera de los más empollones, pero a mí aquello me apetecía, ¿no? Y pues empecé a ir por el departamento de microbiología. Pero yo, y termino la anécdota, por lo que había empezado a hacer biológicas es porque me gustaba la ornitología. Yo soy uno de los niños de Félix. Y yo quería ser ornitólogo. Entonces, en quinto de carrera, me explicó la ornitología un señor que yo no conocía y que me he enterado relativamente hace poco de quién era, para que veáis un poco mi ignorancia, nada menos que don Francisco Bernis Madrazo, el más importante ornitólogo probablemente del siglo XX español, el Bernis que le llamábamos. Saqué matrícula de honor con la asignatura del Bernis, que era, digo, aquello para lo que yo me quería hacer biólogo, para ser ornitólogo, y un día, subiendo a la planta 11, al departamento de micro, al laboratorio, que ya estaba trabajando con don Dimas, entró el Bernis. Don Francisco, ¿qué tal? Ah, pues muy bien. Ya ha terminado el quinto de carrera, ¿no? Y entonces, como había sacado con él matrícula de honor, supongo yo que sería por eso, porque no había hecho ningún mérito para que se fijara en mí, pues me comenta: Carrascosa, ¿a usted no le interesaría venirse conmigo a hacer la tesis? Y entonces yo, como insisto, no sabía quién era, pues le dije: pues mire, don Francisco, es que yo estoy con don Dimas. Y recuerdo que él lo que me dijo es: pues mucho ánimo, está usted muy bien ahí, con don Dimas Fernández de Galeno. Saludos, saludos. Y ahí terminó la anécdota. Una cosa curiosa, ¿no? Yo luego, preparando esta charla, volviendo un poco sobre la vida de don Dimas y sobre su actividad, siempre le he recordado que aquello fue determinante. Yo después me he dedicado a la microbiología y para mí ha sido una suerte, porque he conciliado la vida familiar. Se concilia mucho mejor con la microbiología que con las aves. ¿Por qué? Pues porque al final me hice biólogo de bata y no de bota. Y bueno, esto para empezar era lo primero que quería hacer, recordar esta anécdota simpática. Después, con el paso del tiempo, hice la tesina con don Dimas, luego hablaré mínimamente de ella. Me dieron una beca para venirme al consejo y don Dimas tuvo la inmensa generosidad
de que cuando yo le dije que bienvenido, cuando yo le dije a don Dimas que me habían dado una beca para venirme al consejo, si don Dimas me hubiera dicho, porque tenía una beca ya que él me había conseguido para estudiar depuradoras de aguas residuales, le pregunté, ¿qué hago, don Dimas? No sé qué hacer. Era una beca para 4 años y no sabía qué hacer. Si don Dimas me dice ese día, hombre, no me hagas la faena de irte, porque la beca la he sacado para que estés tú trabajando aquí, don Dimas recuerdo que me dijo, márchate, márchate. Pero don Dimas, es que le voy a dejar aquí. No te preocupes, márchate porque esos son 4 años, es la tesis, es el CSIC, ya nos apañaremos, tú tranquilo, ya encontraré quien te sustituya. Márchate a hacer la tesis al consejo. Y bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, como aquel que dice, ¿no? Por eso estoy un poco aquí y tengo intención de combinar datos objetivos, porque bueno, que es un poco de cosas que os voy a hablar, con algún tipo de anécdota y de ser objetivo sobre todo, ¿no? Aunque pues no os oculto que también me puede y me inspira y me alienta el cariño que todavía sigo profesando por mi queridísimo don Dimas, ¿no? Como ha comentado Soraya, yo he participado en el libro redactando este capítulo, el Instituto José de Acosta y el desarrollo de la microbiología en España, ¿no? José de Acosta es este señor que veis aquí, un naturalista muy importante de la historia de la ciencia española, que se le considera pues precursor hasta de la evolución, he leído yo, no sé si es un poco exagerado. Pero vaya, un hombre muy importante que fue el que dio nombre a este instituto una vez que el CSIC echó a andar. Administrativamente hablando, estrictamente administrativamente hablando, el Instituto José de Acosta dura desde 1940 hasta el 81, que es cuando pues, hay una carta de la dirección del CSIC que dice que se acabó el Instituto José de Acosta, ¿no? Es constituido en el año 40. Yo pienso que tiene un fallo de entrada la constitución del Instituto José de Acosta, que es que no salió en el BOE publicado. Esto para mí, entonces, salir en el BOE o no salir era ser o no ser. Y efectivamente el Instituto José de Acosta fue llamarle de otro modo al museo. O sea, realmente integró todas las secciones del museo. Lo que pasa es que redujo que el nombre del museo se refiriera exclusivamente a exposiciones y colecciones, pero englobaba al Museo de Ciencias Naturales, exposiciones y todas las secciones del museo, y después también otras secciones extrañas a él, o sea, que no estaban integradas en el museo, como el Jardín Botánico también estaba vinculado en principio. La idea era reunir todas las ciencias naturales bajo la denominación Instituto José de Acosta, porque el CSIC, la unidad de investigación, era el instituto. Luego esto no resultó. Se ve muy bien en el libro, además hay varios autores de varios capítulos que se refieren un poco a la génesis de la Costa y se ve que aquello no caló demasiado, por desgracia, pienso yo, porque cuando caló el concepto instituto, y hay una tabla muy interesante en el capítulo que escribe Carolina, la editora del libro, que es demoledora, pues se ve perfectamente que los institutos que se fueron separando del Instituto José de Acosta, el Instituto de Entomología, varios institutos, algunos de los cuales mencionaré, pues obtuvieron plazas, hubo una mentalidad más CSIC y menos museo anterior al CSIC que les benefició. Y yo pienso que perduró en el Instituto José de Acosta. Estas son opiniones mías, quiero decir, pero bueno, también están fundadas un poco en los hechos, ¿no? No caló tanto y además ocurrió la desgracia de que Emilio Fernández Galeno fallece en el 53 y el proyecto que yo creo que tenía él en la cabeza pues no llegó a sacarlo adelante, ¿no? Entonces, el Instituto José de Acosta era un gran paraguas, dentro del cual estaba todo. Estaba la sección de Mintología de la Universidad de Granada, estaba la sección de Petrografía de la Universidad de Barcelona, en fin, y probablemente alguna entidad más que ahora mismo no recuerdo. Sigo refiriéndome al capítulo del libro. En él hablo de varios personajes importantes de la historia de la ciencia española. Uno de ellos es Carlos Rodríguez López Neira, sección de Mintología de la Universidad de Granada. Estaba incluida en el Instituto José Acosta, el más importante del mintólogo del siglo XX, yo diría mundial, que hizo también microbiología y que hizo protozoología, hizo bacteriología y protozoología, ¿no? En el año 42, esta sección de Mintología se separó del Instituto José de Acosta
y se constituyó Instituto Nacional de Parasitología y ahí sigue. Se llama Instituto, creo que se llama López Neira. Ha cumplido ya los 75 años. Otra persona importante, este era del Jardín Botánico, que hizo microbiología, concretamente bacteriología, que era naturalista de formación, fue Florencio Bustín Zalaquiondo. Este estudió ciencias naturales en la Universidad Central y se dedicó sobre todo a los antibióticos. Fue amigo de Fleming, le trajo aquí para investirle doctor honoris causa. En fin, fue una persona bastante importante, luego tuvo mucha importancia en la puesta en marcha de las industrias de antibióticos en España. El Jardín Botánico en 1940 solicitó internamente al CSIC separarse del Instituto José de Acosta. En el 44 consiguió la definitiva separación administrativa y en el 46 quedó incluido en otro instituto que se fundó, que fue el Instituto Botánico Antonio José de Cabanilles. El CSIC, al echar a andar, integró varios museos y con todos hizo lo mismo, les puso un instituto encima, porque la idea era que la investigación se hiciera, como digo, en unidades llamadas institutos y que se incluyera la parte museística dentro de ese instituto, como ahora, salvando las distancias, por supuesto, está dentro del Museo de Ciencias Naturales, incluida la parte de exposiciones en una entidad administrativa concreta. Y finalmente, otro microbiólogo de los que hablo en el capítulo es Trinidad del Pan Arana. Lamentablemente no tengo una fotografía suya porque no la he conseguido. Esta señora se dedicó a la micropaleontología, se dedicó también unos años vinculada al Instituto José de Acosta, yo de esos años hablo, como de los otros microbiólogos, y finalmente se creó el Centro Lucas Mayada en el año 43 y en el año 45 apareció en las memorias del CSIC ya la actividad científica de este centro, Lucas Mayada, como la actividad del Instituto de Investigaciones Geológicas Lucas Mayada, que finalmente en el 58 acabó llamándose Instituto Lucas Mayada de Geología. Pero claro, antes de entrar en la actividad de don Dimas, referirme a algo que ya Carolina y yo publicamos hace un par de años o 3, y es lo que entonces propusimos a la comunidad científica como la vía naturalista de entrada de la microbiología en España, ¿no? Se había hablado de que había entrado por el ámbito médico la microbiología en España, se había dicho que había entrado la microbiología en España por el ámbito agroalimentario. Pasteur cubría estas dos facetas, que también luego cubrió Ferran en España. Trabajaba en medicina, en microbiología médica y en microbiología fermentativa. Y nosotros propusimos que había una tercera vía, que es la vía de los naturalistas. La doctora Wagner, que es quien propone estas vías de entrada, dice además que es muy fácil de rastrear la entrada de la microbiología en España. No hay más que seguir la pista a los establecimientos que compraron microscopios, porque básicamente y fundamentalmente donde se compró microscopios se acabó haciendo microbiología, porque se podían ver los microbios, ¿no? Y claro, pues el Museo de Ciencias Naturales y después el Instituto José de Acosta pues tiene una muy importante colección de microscopios que dan cumplida cuenta de que aquí se hizo mucha microscopía y que, bueno, pues se hizo también microbiología. Aquí se ve a uno de los microbiólogos del museo antes de fundarse el CSIC, que luego siguió también después de fundarse el Instituto José de Acosta, Celso Arévalo, en una imagen tomada en la estación marítima de Santander, donde se ve que allí pues existía una actividad de microscopía que estaban, parte de ella al menos, siendo dedicada a la microbiología. Y dicho esto, pues para hablar de don Dimas tengo necesariamente que mencionar a Emilio Fernández Galiano, su padre. El otro día se dio una charla preciosísima que la podéis ver de otra saga familiar, la de los Lozano. Gracias a estas sagas familiares, pues la ciencia pudo seguir en España después del desastre de la Guerra Civil y sin duda que esta saga, la de los Fernández Galiano, pues hizo posible que continuara esta vía naturalista de los microbiólogos, porque Emilio Fernández Galiano trabajó en el museo. Le dirigió la tesis nada menos que Ignacio Bolívar sobre los arácnidos. Él
disfrutó de varias pensiones de la Junta de Ampliación de Estudios, la primera de ellas en la Estación Marítima de Santander, la segunda, si no recuerdo mal, en Vallil-sur-Mer, que es otra estación marítima de biología, y la tercera en 1913, siendo ya él catedrático de micrografía de la Universidad de Barcelona, con Max Verworn, un importante fisiólogo alemán. Ahora voy a hablar un poquito de lo que hizo porque fue el que inició, yo hablo de él como el pionero de la Escuela de Madrid de Cileatología, que es lo que ahora estoy estudiando, por supuesto Don Dimas y sus discípulos. Fue director, como ha dicho Soraya, del Instituto José de Acosta, desde prácticamente su puesta en marcha hasta que falleció en el 53. Acumuló un montón de cargos. Realmente su actividad científica en el periodo CSIC no fue tan grande como con anterioridad, pues porque tuvo que hacer muchas cosas de gestión. La desgracia de la guerra pues comportó el exilio, comportó, en fin, una situación un poco dramática, y eso hizo que las personas que quedaron pues tuvieran que asumir muchas responsabilidades a la vez, ¿no? Él fue académico de Barcelona con anterioridad a la Guerra Civil, pero luego fue también académico de la de Medicina, fue presidente de la Real Sociedad de Historia Natural y acabó siendo académico de la Real Academia Española de Lengua. Fue un hombre que estudió histólogo, citólogo, más bien se dedicó a este trabajo, pero que utilizó los protozoos como material de estudio. Acabó ocupando, casualidades de la vida, el sillón de don Ignacio Bolívar cuando éste falleció en el exilio. Hasta entonces se respetó y no lo ocupó nadie, y en el año 48 él acabó ocupando el sillón del que había sido su director de tesis. Les invito a todos a leer el maravilloso discurso que hizo cuando tomó posesión y el elogio que hizo de su maestro, don Ignacio Bolívar. De toda la actividad de Emilio Fernández Galiano y un poco en función de don Dimas, es inevitable mencionar este estudio. En el 1916 él publica la primera pensión que él pidió, que no disfrutó porque no se la dieron, a la Junta de Ampliación de Estudios, fue para hacer un curso de especialización en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Santiago Ramón y Cajal. No le dieron la pensión, pero él hizo el curso. Y allí conoció las técnicas de impregnación argéntica de la Escuela de Histología española, del propio Santiago Ramón y Cajal. Y una de sus primeras aplicaciones fue este estudio. Él cogió y dijo, pues el aparato reticular interno, creo que se llamaba, ¿no? El aparato reticular interno, que luego se denominó aparato de Golgi, ¿es universal, no es universal? ¿Hasta qué punto? Cogió las técnicas de impregnación argéntica y impregnó algunos especímenes, entre otros especímenes de ciliados. Y no vio el aparato de Golgi, pero sí se encontró con esto. Este es Nyctoterus, este es Amphileptus y esta es Cepedea dimidiata, de la que luego hablaremos, la opalina con la que don Dimas hizo la tesis, que son los cinetosomas, ¿no? La infraciliación. Se encontró con que tiñó muy bien la infraciliación y lo dijo en sistema de corpúsculos basales, hizo mención a ello. Pero luego, en los estudios que hizo con posterioridad en el laboratorio de Max Verworn, bueno, esto es una anécdota que quería también contaros. A mí me llamó mucho la atención cuando he visto que Emilio Fernández Galiano y luego don Dimas también estudiaba los infusorios pestañosos, como los llamaba don Emilio, en sus libros de divulgación, que escribió un montón, por cierto. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra investigar los protozoos que viven en las cloacas de los anfibios? Es una cosa que dije, pero bueno, ¿cómo se les ocurrió investigar las cloacas de los anfibios? Y tirando del hilo, llegué a nada menos que este señor, que no es un cantante de heavy metal, que seguramente muchos lo conocéis, Antoni von Leeuwenhoek, que fue capaz de hacer estos microscopios a partir de cuentahilos. Él pertenecía a una familia muy adinerada que se dedicaban a vender tejidos y manejaba con mucha habilidad los cuentahilos, ¿no? Que son lupas para ver la calidad de una tela. A partir de ellos diseñó estos aparatitos y empezó a ver cosas. Y este señor
pues fue el primero que se le ocurrió, no sé cómo, porque no me he leído bien sus trabajos y no sé cómo se le ocurrió, pues fijarse en las cloacas de los anfibios y estudiar qué había allí. Y se encontró con esto, con estas formas que él dibujó, los famosos animálculos. Concretamente, estas A son opalinas, Cepeda dimidiata. Esto es lo que vio Leeuwenhoek, que es esta que vio Emilio Fernández Galiano en su estudio. Y luego, bueno, estudió cosas como el sarro dental, Antoni von Leeuwenhoek, cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, la curiosidad científica, supongo yo que será eso lo que le hizo ponerse a observar cosas de estas y otras que no me voy a entretener en detalle, pero que es curiosísimo las cosas que este hombre miró por el microscopio. Emilio Fernández Galiano hizo este estudio después con una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios, un estudio muy profundo sobre la quimotaxis de los infusorios. Curiosamente, aquí ya no empleó los métodos de impregnación argéntica, estudió a estos protozoos in vivo. Y esta es la memoria que escribió la Junta de Ampliación de Estudios preceptiva con Max Vermont. ¿Por qué? Pues porque Max Vermont decía que era interesante estudiar los animales unicelulares para luego ver cómo, comportándose ellos, poder extrapolar cosas que vieran en animales unicelulares a las células en general, y aquello pensaba él que podía contribuir a los conocimientos histológicos y sobre todo fisiológicos, porque Max Vermont era un fisiólogo, ¿no? Y con esta memoria y con muchísimas citas bibliográficas que Emilio Fernández Galiano estudió, pues publicó este libro, que es el primer libro de biología de los protozoos que se publicó en lengua española en el año 21. Él quería que se publicara y que llegara al público en general, siempre tuvo esta vocación. Don Dimas también la tuvo y escribió cosas de divulgación, etcétera. Y sobre todo es novedoso este libro porque hasta entonces se habían siempre escrito libros sobre protozoos, pero sobre parásitos. Y aquí se habla de parásitos, pero se habla de la biología de los protozoos. Es un naturalista el que está escribiendo. Incluye el trabajo, el estudio que hizo en su estancia en Alemania, pero además también los parásitos. Ya en el Instituto José de Acosta, lo único que publicó de protozoología Emilio Fernández Galiano fue un estudio de Quilomonas paramecium, este flagelado que él ya había estudiado cuando estudió si existía o no en él el aparato de Golgi, y se fijó, fue un enfoque más bien histológico el que hizo, pero es verdad que publicó un artículo sobre protozoos. Y bueno, llegamos a nuestro querido Don Dimas, ¿no? Pues unas breves notas biográficas. Él se licenció con premio extraordinario, también era un buenísimo estudiante, como lo fue su padre, en el año 41. Ganó en el año 42 la cátedra de Instituto de Enseñanza Media, concretamente en Teruel. En el año 42 se incorporó a la Sociedad de Historia Natural. En el 47 leyó la tesis, fue su padre el director. Desde el 47... ahora lo veremos, cuál es su vinculación al Instituto José de Acosta, porque se había mencionado que él había estado relacionado con el Instituto José de Acosta, pero no se había estudiado. Esto es una de las cosas que yo, digamos, pienso que aporto a la biografía de Don Dimas, ¿no? Después se trasladó a Zaragoza, se trasladó finalmente a Madrid, mantuvo esa condición de cooperador del Instituto José de Acosta y en el 61 ganó la cátedra de Bacteriología y Protozoología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. En el 66 cambió de nombre porque entonces ganó la cátedra Bacteriología y Protozoología, eso es. En el 66 pasó a llamarse de Microbiología, fue académico de número de la Real de Medicina, presidente de la Real Sociedad de Historia Natural. En el 43, no entiendo bien esto. Bueno, sí, que formó parte de la Real Sociedad de Historia Natural a partir del 42, del 43 en adelante, académico correspondiente de la Real de Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y finalmente profesor emérito durante los años 87 al 91, que fue cuando yo entré en contacto con él al final de su carrera, ¿no? Este fue el estudio de su tesis doctoral, que lo publicó en los trabajos del Instituto de Ciencias Naturales José de Acosta. Se entiende que con anterioridad pues, estaba vinculado, aunque no de una manera administrativa formal, digamos, pero él se puede decir que su carrera científica la inició vinculado al Instituto José de Acosta, estudiando
la CPD de inmediata que había visto Lee Kuan-yew, que había visto su padre también, pero obteniendo unas imágenes bastante mejores. Este estudio es un estudio en el que demostró una capacidad, o sea, como microscopista, a mí me ha llamado la atención porque empleó, yo creo que todas las técnicas habidas y por haber de tinción, vitales, no vitales, de protozoos, y no incluye microfotografía. Supongo que porque en el momento en el que se publica en el año 47 pues era una cosa carísima y Don Dimas, como era muy buen dibujante, pues hizo estos maravillosos diagramas de la CPD de inmediata, donde se aprecia que se gana mucho en resolución. Fue capaz de ver cosas que lógicamente, quienes le habían antecedido en el estudio de CPD de inmediata no pudieron ver. Y este es el documento en el cual, el primer documento que hemos encontrado en el archivo del CSIC de su vinculación al CSIC. Ahí lo pone como concretamente vinculado al Centro de Investigaciones Zoológicas que se fundó dentro del Instituto José de Acosta, lo fundó Emilio Fernández Galiano, y bueno, pues aquí es el momento a partir del cual él se vincula digamos, formalmente, como cooperador primero y luego como profesor agregado a partir del 50 y a partir del 55 como profesor honorario. Después de fallecer Emilio Fernández Galiano, el proyecto del Centro de Investigaciones Zoológicas viene un poco a menos. Por otra parte, ya se habían separado varias unidades del Instituto José de Acosta y, como ha dicho Soraya, al final el Instituto José de Acosta queda denominado Instituto José de Acosta de Zoología. Quedan solamente los zoólogos dentro de él. Pero esto, también he descubierto una cosa curiosa, en el año 55 él deja de recibir gratificación como cooperador en el Instituto José de Acosta y como persona inteligente pues busca otro instituto al cual vincularse, lo consigue, al cual vincularse, digo, con gratificación, y se vincula a la sección de fauna del suelo y sección faunística del Instituto de Ecología, Edafología y Biología Vegetal del CSIC. Él estuvo vinculado unos años a este instituto. Este es otro documento que he encontrado en el archivo de personal del CSIC. En el año 61 vuelve otra vez a recibir remuneración y a vincularse al Instituto José de Acosta, y en el año 66 se le aplica la ley de incompatibilidades y él decide que su dedicación sea exclusiva en la universidad. Él ya había ganado la cátedra y entonces pasa a ser profesor honorario. Y teóricamente es profesor honorario del Instituto José de Acosta hasta que este desaparece, hasta el año 81. Aunque ciertamente a partir del 72, 73, luego veréis los documentos, pues ya deja de tener una vinculación de facto al Instituto José de Acosta, ¿no? Independientemente de que siga existiendo, pero ya está en el limbo y está como si dijéramos así, pues no funcional, ¿no? El Instituto José de Acosta. Este es un documento interesante también de Salustio Alvarado, que es quien lo firma, que lo recupera. Una vez que él gana la cátedra, lo recupera para el Instituto José de Acosta, le vincula como cooperador con remuneración. Y es entonces cuando nace el laboratorio de protozoología. Don Dimas fue el responsable del laboratorio de protozoología del Instituto José de Acosta. A partir de este momento, la vinculación administrativa que tiene con el CSIC se puede rastrear en el archivo del CSIC, en el archivo de personal del CSIC, solamente con estos dos documentos. Son 2 bolsas de viaje que él solicita para 2 congresos internacionales de protozoología. Y a partir de aquí ya no hay documentos de él en el archivo del CSIC. En el 66, con ese carácter que él tenía, pues toma posesión del nuevo departamento de microbiología, se deja de llamar de bacteriología y protozoología y escribe una carta en la cual, pues aquí lo veis, ¿no? El catedrático abajo firmante, único componente del departamento de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, procede en el día de hoy a constituir el mismo. Y para que conste, firmo la presente acta en Madrid como único constituyente de este departamento naciente, que era el que continuaba, pero con otro nombre, el de bacteriología y protozoología, que se había llamado hasta entonces. En el año 67
él ya tiene la dedicación exclusiva y pasa nuevamente a ser miembro honorario del Instituto José de Acosta, ya de zoología. Veis aquí en el documento, ya se llamaba de zoología. Y las últimas veces que aparece en un documento del CSIC, es en este documento del archivo del Museo de Ciencias Naturales, en el cual se habla, siendo director don Salustio Alvarado, en el año 71, del centro y del laboratorio de protozoología, y a lo que entonces se dedicaba, donde ya también trabajaba en la universidad, pero seguía dando cuenta el Instituto José de Acosta de su actividad, como miembro importante del mismo que había sido don Dimas. Y aquí este documento tiene especial interés porque es en este año en el cual él creo que conoció al profesor Eucario López Ochoterena en el año 70, en la reunión de protostólogos de lengua francesa, o en el 71, y ya en el 72 él es invitado a ir, y esto lo recoge la memoria del Instituto José de Acosta, empieza a ir a México, ¿no? Que fue otro de... Él abrió una línea de colaboración con México importante que se mantuvo durante toda su actividad profesional, muy interesante. Yo recuerdo de estar en el laboratorio y pues, que me voy a México. Y bueno, pues allí iba, tuvo una actividad y una colaboración importante con la Universidad Autónoma de México. ¿Y qué hizo don Dimas después de la tesis? Pues estudiar ciliados, aplicar el método y mejorarlo. Estos son unas imágenes de Ophryscoles purkinjei, un endocomensal del intestino de rumiantes. Siguió estudiando protozoos de la cloaca de las ranas, como yo digo. Nyctoterus, creo que publicaba sobre todo. Don Dimas hizo muy bien la transición de la vieja escuela, digamos, española, de publicar en español a publicar en revistas internacionales. Él se dio cuenta y eso proyectó muchísimo su trabajo, ¿no? Aquí todavía la mayor parte de sus publicaciones o bien las publicaba en los anales del Instituto José de Acosta o en el boletín de la Real Sociedad de Historia Natural. Con su método pues descubrió él y sus discípulos especies nuevas, Balantidium gallianoi, aquí veis, del intestino de Gallipato. Volvemos a esa afición de estudiar las cloacas de los anfibios. Aquí veis unas imágenes. A medida que fue mejorando el método, pues fue viendo cada vez más cosas. Él hablaba, en Ophryscoles purkinjei, hablaba del aparato, creo que habla del aparato, se refiere al aparato neuromotor, sí, aquí está, aparato neuromotor. O sea, empieza a ver estructuras que se impregnan con plata y que pues, se ven con muchísima claridad y da cuenta de ellas. En el año 56 se hace una estancia postdoctoral en el laboratorio de evolución de Cetres Organisé. Está mal escrito, perdonadme, no lo he corregido. Etre Organisé. Nada menos con Pierre-Paul Grasset, que es una eminencia en la zoología de la época. Y además él narra, y lo cuento en el libro, pues cómo llegó a manejar el microscopio electrónico. El primero parece ser que estaba a manos de un zoólogo en Francia, ¿no? Y llega el año 66 y él ya publica un nuevo método. A partir del método de carbonato de plata de Río Ortega, que es el que había ido mejorando, pues lo publica. Se refiere en esta publicación a que había dado cuenta de él en una reunión de protistólogos con anterioridad, y esta creo que es, si no la primera, una de las primeras publicaciones que ya don Dimas hace en revistas extranjeras, como se decía entonces, ¿no? Ahora se dice en Science Citation Index. Bueno, pues él, creo que una de sus discípulas, Almudena Guinea, reúne su bibliografía y si no recuerdo mal, pues publica del orden de 120 papers, de 115, 120 papers, la mitad de los cuales son en revistas del Citation Index. O sea, él, como digo, pues hubo gente que no hizo esa transición y lamentablemente pues su trabajo se conoció muchísimo menos, ¿no? Él se refiere porque también hizo estudios de historia de la ciencia. Su padre, Emilio Fernández Galiano, una cosa que yo no sabía, llegó a ser profesor de historia de la ciencia cuando esta disciplina empezó a impartirse en biológicas. Él refiere que el método, esa publicación a la que me he referido al principio del 16, es la primera publicación de impregnación argéntica en ciliados.
Y se refiere a ello con énfasis porque se tenía por primera vez que se aplica ese tipo de técnica a los ciliados, pues 20 o 30 años después, por unos franceses, Chaton y Leboeuf, y él lo desmiente, y bueno, pues él difundió ese dato, por supuesto, aparte de porque era de justicia y era verdad, y era una verdad científica, también, pues lógicamente por honrar la importancia de ese trabajo de su padre, que encontrándose con cosas que no iba buscando, como suele ocurrir mucho en ciencia, pues abrió como pionero una beta que luego siguió su hijo y que luego se ha convertido en la Escuela de Ciliatología de Madrid, etcétera, que sigue en activo, ¿no? Dio cuenta de este método en la Real Sociedad de Historia Natural. 10 años después publicó todavía una mejora. Veis aquí, esto ya son imágenes de esta publicación, que está citadísima, la famosa publicación del Transactions of American Microscopical Society. Y bueno, pues veis aquí algunos ciliados que ya bueno, pues se ven de maravilla, la infraciliación, los núcleos, etcétera. Por curiosidad he buscado en la preparación de la charla hasta qué punto estaba de actualidad este método y me he encontrado con la sorpresa de que en 2017 pues hay un americano que propone una mejora. O sea, se sigue utilizando. Es un método que se sigue utilizando, ¿no? Don Dimas decía que era un método que, bueno, porque había varios, yo recuerdo sobre todo dos, el del Protargol y el suyo, pues que sí, que a lo mejor el suyo, pues claro, cuando ponías los especímenes y ponías el cubre, pues se podían deformar un poco, pero no obstante, para ver las estructuras era y es idóneo, facilísimo de aplicar, rapidísimo de aplicar. Yo compartí laboratorio con estudiantes que venían de fuera, del extranjero, a aprenderlo, porque era verdaderamente una técnica de impregnación sencillísima, rapidísima. Si no recuerdo mal, creo que a falta de baños de termostatizados suficientes, pues utilizábamos los bañitos estos que se utilizan para derretir la crema de depilación. Y yo me acuerdo que teñíamos en eso, impregnábamos en eso, porque es que era sencillísimo, sencillísimo. Y además era masiva, muy rápida. Y veías a todos los especímenes impregnados perfectamente, con una resolución de este tipo, ¿no? Este es un trabajo, aquí fue yo, o sea, yo conecté ya con el laboratorio de Don Dimas haciendo la tesina cuando el método estaba súper desarrollado. Hice mi tesina con él, después se produjo la anécdota a la que antes hice referencia. Veis aquí, estas son imágenes de la publicación, que lo publicamos en la Sociedad de Historia Natural, años después. Y esta es una imagen de la tesina que estaba inédita, que sigue inédita. La mitad de mi tesina, la estomatogénesis de Pistilis plicatilis, sigue inédita. Y preparando la charla he dicho, bueno, ¿y esto lo habrá estudiado alguien? Y para que veáis lo que son las casualidades de la vida, la estomatogénesis de Pistilis plicatilis la han descrito en el año, no lo veo bien, 2000 y pico, lo he puesto muy chiquitito, nada menos en el 2014, unos chinos de Wuhan. Que no me digáis que no es casualidad, ¿eh? Unos chinos de Wuhan, en ejemplares que han sacado en Wuhan, sacaron en el 2014, allí es donde se ha publicado. He estado viendo la publicación y es mejor. Nosotros obtuvimos imágenes mejores, o sea que todavía soy capaz de publicarlo, porque ellos utilizaron el Protargol. Y el Protargol comparado con la técnica de Don Dimas, pues no, como que no ven ni la mitad, ¿no? Entonces puede que publique esto, porque todavía está ahí en la tesina y tengo las fotos y demás. Uno de los logros importantes, porque él dedicó toda su actividad, se centró en la morfogénesis, diferenciación y sistemática de los ciliados, pues un hito importante en su carrera científica fue que estableció este orden nuevo en ciliados, el orden Bursariomórfida, y vaya, esto pues tiene cierta relevancia para cualquiera que entienda un poco de taxonomía, que llegue uno a establecer un orden, pues en fin, pues es producto del bien hacer, del estudiar, de la inquietud científica y de la utilidad del método que usaba, ¿no? Esto es un poco lo que él hizo, a ello me refiero en el libro, pero hay cosas que no cuento en el libro, que he estudiado de él, que vosotros, lógicamente, sus hijos conocéis directamente, pero a mí me ha resultado enternecedor el amor que siempre profesó a Teruel, que yo no tuve noticia de él cuando estaba trabajando con él, pero bueno, pues nada menos que escribió 13 artículos. Él cuando cuando toma posesión de la cátedra en Teruel, se incorpora
a una red de institutos que funda el CSIC, que son estudios regionales, institutos de estudios regionales o locales, me parece que se llama, que forman una red, que es una red CECEL, que se llama CECEL, que todavía creo que sigue vigente, y él concretamente se incorpora al Instituto de Estudios Turolenses. Y en esta revista y en revistas de otro tipo, pues se sumerge en el entorno, como naturalista que era, y no solamente escribe de ciliados, escribe de el encebro asno salvaje, de la teolita y de un hacha de piedra, y es crucial su aportación a el éxito que luego tuvo como ciudad de dinosaurios de Galve, porque a él le llega noticia de que hay un señor de allí de Galve, esto está en internet, lo podéis ver, es muy interesante, que ha encontrado unos fósiles que parecen de dinosaurio. Don Dimas se interesa por ellos. Él llegó a ser responsable, creo que, de la sección de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Turolenses, y aquello pues lo pone de relieve, lo pone de importancia, conecta con Emiliano Aguirre, con un colaborador de Emiliano Aguirre, que es un paleontólogo francés que me parece que se llamó Lapagin, y creo que al final el dinosaurio pues fue una nueva especie que se llamó la Parentia o algo así, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, don Dimas dio cuenta de este hallazgo en el boletín de la Real Sociedad de Historia Natural. Don Dimas también escribió sobre historia de la ciencia. Sus artículos en Arbor, por ejemplo, sobre la protistología, la microscopía, o en la revista de la Sociedad Española de Microbiología, para cualquiera que quiera saber un poco de historia de la microscopía y de la microbiología en España, son fundamentales. Para mí son de cabecera, o sea, hace una serie de estudios sobre la historia de esta disciplina científica, como digo, absolutamente fundamentales. También escribió, como había hecho su padre, libros de texto. Estos son algunos de ellos. Fijaos este del 66, con Alfredo Carrato, Tomás Alvira, gente del CSIC. Un texto de biología, curso preuniversitario, texto piloto. Luego, a lo largo de su carrera, también tradujo libros. El Michael Slade, Biología de los protozoos. Y ya para ir terminando, otra singularidad que yo no conocía, confieso que me la he encontrado pues en los estudios que estamos ahora mismo llevando adelante de la actividad de don Dimas y de la gente que él formó. Don Dimas dirigió 18 tesis doctorales, 12 de ellas a mujeres, que es un dato interesante, ¿no?, para conocer un poco el perfil de don Dimas y su abertura de miras y su estar, en este caso concreto, en la promoción de la incorporación de la mujer a la investigación científica de una manera absolutamente incontestable. Varias de estas mujeres fueron, y algunas siguen siendo, profesoras del Departamento de Microbiología, pero es que él constituye, o mejor dicho, nosotros los que le estamos estudiando hablamos de la Escuela de Ciliatología de Madrid, y la Escuela de Ciliatología de Madrid pues fue don Dimas y estas mujeres de las que voy a hablar brevísimamente aquí. Almudena Guinea, que creo que ya se ha jubilado, que fue la que escribió su necrológica en el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural, que es un primer documento pues fundamental para luego a partir de él ir añadiendo cosas. Ana Martín González dirigió la tesis de ellas. Ana Martín González, que es en la actualidad catedrática del Departamento de Microbiología. Susana Serrano es la única foto que he encontrado de ella, pero no se ve demasiado bien, en activo también. Y mención especial merece, Margarita Flores fue la segunda tesis que dirigió. Y esta es la profesora que tuvo que ver con aquella anécdota tan simpática que os he contado al principio de mi suspenso en microbiología. Mención especial merece Carmen Téllez, que la llamábamos la Téllez en el laboratorio, ¿no?, a quien también dirigió la tesis. Y esta mujer fue la primera presidenta en femenino que tuvo la Real Sociedad Española de Historia Natural. Discípula de don Dimas, directa, miembro de la Escuela de Ciliatología de Madrid, que fueron estas 4 mujeres y él, y luego más gente, claro, todos los que pasábamos por allí. Aquí la veis en tareas de campo, aquí la veis en un congreso con don Dimas.
Y ya estoy terminando. Cuando yo conocí a don Dimas cuando yo entré en el laboratorio y estudié con él, como digo, salí después de hacer la tesina, pero el Epistilis plicatilis que yo estudié lo cogí de una planta depuradora de aguas residuales. Él en esta época final de su carrera se interesó mucho por el medio ambiente. Y bueno, aproximadamente a finales de los años 70, ¿veis? Dirigió una tesis a Gregorio Fernández Leborans, empezó a dar alguna charla, a escribir algún artículo. Todo esto lo llevó a México también. Aquí veis uno de los cursos a los cuales fue invitado. Tercer curso Simposio Internacional sobre Biología de la Contaminación. Nada menos que 3 charlas dio, que las veis aquí. Aspectos microbianos de la contaminación, contaminación marina, los dinoflagelados tóxicos. Abrió una línea de investigación de los ciliados, del estudio de los ciliados en las plantas depuradoras de aguas residuales. Esto es algo de la producción científica en torno a esa línea que don Dimas abrió en la Escuela de Cilatología de Madrid. Se trataba de, utilizando su método y en un tiempo brevísimo, 40 minutos, 50 minutos, tener una muestra teñida, una persona entrenada era capaz de determinar con un cierto entrenamiento las especies que allí veía. Y las especies que allí veía pues tenían asignado creo que se llama índice de saprobiedad, el valor indicador del estado del ambiente en el cual esa especie es extraída. En el caso concreto de las depuradoras, en todos estos estudios se llegó a asociar la presencia de unos u otros ciliados al rendimiento, a la eficacia de la depuración de la depuradora, ¿no? Esta es una línea que puso en marcha don Dimas, que tuvo mucho éxito. Yo, de hecho, tuve el grandísimo honor, este es el estudio que estaba haciendo cuando me fui del departamento, que lo publicamos al cabo de los años, en el año 91, en una revista española. En fin, yo tuve el interés de que lo publicáramos. El estudio, veis aquí el listado de especies de ciliados y de flagelados que se veían de una depuradora de biodiscos que se instaló, una depuradora piloto, en la localidad madrileña de Camarma de Esteruelas. Pues este fue el primer estudio que se hizo en España en biodiscos, que lo hizo don Dimas. Vamos, yo era el becario, o sea, yo iba allí, cogía la muestra, la veía, don Dimas, tal, no sé qué, y estudiábamos aquello, ¿no? Otra sorpresa gratísima que me he encontrado cuando Emilio me ha dejado bichear un poco en el archivo familiar de don Dimas ha sido que, y lo traigo a colación porque, como sabéis, se cumple el 40 aniversario que nos dejara Félix Rodríguez de la Fuente, el 50 aniversario de la publicación de Fauna. Pues mira tú por dónde, casualidades de la vida, don Dimas dio charlas de medio ambiente en esta época suya más ecológica, al final de su carrera, en la cátedra Félix Rodríguez de la Fuente. Le llegaron a llamar para dar charlas, ¿no? Aquí tenéis el programa en el cual pues está lógicamente don Dimas, aspectos microbiológicos de la contaminación. Salió, por supuesto, en prensa su participación. Aquí veis el retrato de Félix Rodríguez de la Fuente, hablando de, bueno, pues, contaminación. Y ya para terminar, esta frase que he encontrado recientemente en una publicación del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural en 2004, que voy a leer porque si no la veis. Estoy convencido de que los geólogos y biólogos de este siglo, hijos directos y legítimos de los naturalistas de otros tiempos, tenemos ante nosotros una ardua y acuciante tarea, la salvación de la naturaleza. Pero también estoy bien persuadido de que la naturaleza no se ha de salvar solamente mediante una postura romántica de deleitosa contemplación de los seres naturales, sino mediante una laboriosa y amorosa investigación que nos revele sus secretos y nos enseñe a protegerla mejor. Esta debe ser, y espero que sea en el futuro, la principal labor de esta Real Sociedad Española de Historia Natural. Muchas gracias, don Dimas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención, a los que me han escuchado por streaming
Y yo aplaudo a don Dimas, me uno a vuestro aplauso. Gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí os he contado hoy. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna aclaración, alguna observación o lo que se me haya olvidado, algo que haya dicho mal, pues si no, levantamos la sesión. Os vuelvo a agradecer a todos vuestra presencia en un día tan intempestivo. Soraya, gracias. Josefina Cabarga, Sociedad de Amigos del Museo, muchísimas gracias. Hasta la vista.